Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo en este tiempo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Estamos viviendo tiempo profético, tiempo apocalíptico. Sin lugar a dudas, por los hechos que están aconteciendo, nos están indicando que cada vez estamos más cerca del gran evento que va a ocurrir. Que la iglesia de Jesucristo se va. Jesucristo va a levantar a su iglesia. No queda mucho tiempo, por eso debemos estar preparados para el encuentro con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en 2 Timoteo, dice capítulo 4, versos 7 y 8, dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual el Señor Dios justo me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto decía el apóstol Pablo llegando al final de su ministerio, teniendo la plena certeza y seguridad de que va a recibir la corona de justicia, que está preparado, y no solamente para mí, sino también para todos aquellos que aman su venida. Por eso nosotros amamos la venida del Señor Jesús. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Sin lugar a duda, la ciencia ha aumentado, la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriará, dice las Escrituras, y estamos viendo todo lo que está ocurriendo en todo el mundo. Por lo tanto, debemos estar listos, preparados, porque en cualquier momento el Señor Jesús viene por su amada, por su iglesia. Estamos compartiendo en este tiempo, por eso, los beneficios que nosotros tenemos en Jesucristo, las promesas que están a nuestro alcance por la pura gracia de Dios. Lo que somos en Jesucristo, eso es un privilegio maravilloso. Pero también esto habla de una realidad de nuestra vida interior, porque tenemos un encuentro verdadero con Jesucristo. Por ejemplo, somos hijos de Dios. Eso dice la Biblia, la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, verso 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y debemos imitar por eso a nuestro Dios maravilloso. El carácter de Dios se debe manifestar en nuestra vida como hijos de Dios. Somos también santos, porque Él es santo también. Nosotros somos santos, o sea, apartados por Dios para servirle, para estar en su plan y propósito eterno en Cristo Jesús nuestro Señor, para adorarle, para servirle en este tiempo. Y estamos compartiendo también que somos sacerdotes de Dios, que tenemos una misión importante como hemos sido reconciliados por Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa misma razón también llevamos el mensaje de reconciliación, para que otro, el ministerio de la reconciliación, para que otro también pueda tener encuentro con Jesucristo, que pueda tener salvación. Y hemos visto también que somos sacerdocios santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, todo lo que hacemos, nosotros lo hacemos por medio de Jesucristo. Hacemos en el poder de Dios, con el recurso de Dios. Él nos da todo lo que necesitamos para poder servirle. Por lo tanto, todo está a nuestro alcance. Él ha puesto por su gracia y misericordia. Y vamos a seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios, que también dice el que dice que no ha pecado, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero ¿qué hacemos cuando pecamos? ¿Qué dice las Escrituras? Y vamos a ver un ejemplo de lo que está en las Escrituras, la palabra de Dios. Y es importante que pueda haber un verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver en la vida de David, hay tanta enseñanza, tanta riqueza. Solamente vamos a compartir una parte de todo lo que está en las Escrituras. ¿Qué hacemos cuando pecamos? ¿Seguimos pecando?
o nos arrepentimos y volvemos a Dios. Quiero decirte que el cristiano no practica el pecado. Puede cometer pecado, por supuesto, pero no vive practicando el pecado. El que vive practicando el pecado nunca ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo tanto, estamos en este mundo y somos tentados y caemos también en pecado, pero es importante enseguida arrepentirnos y volver al Señor Jesús. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 51. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, esta enseñanza que da el salmista, David, de su caída y lo que es un verdadero arrepentimiento. Pero él tuvo que ser confrontado con la verdad, con la palabra. Y dice así la palabra de Dios. Así dice el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Fíjense, la culpa. O sea, la culpa, que es el pecado por lo que ha cometido, dice siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es lo que dice la palabra. Fíjense, reconoce y pide, y esto es importante, reconocer que uno ha pecado, que uno ha caído, y esto es por reconocer el pecado y confesar el pecado, que esto es importante. Como dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Él reconoce que ha pecado y la culpa. Él quiere, de qué forma que Dios pueda limpiarlo, sacarlo, borrar definitivamente, porque Él ha reconocido y fíjense que Él ha reconocido. Dice, he aquí, dice la palabra: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Reconoce que él pecó contra Dios. Y todo pecado que un cristiano comete es, por supuesto, contra Dios, porque está desobedeciendo a la palabra de Dios. Y eso, por supuesto, trae consecuencias. Pero ¿qué hacemos con el pecado? Fíjate que en el Salmo 32 también dice la palabra de Dios. Por cuánta enseñanza encontramos. En el verso 13 dice el salmista aquí: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista reconoce, fíjense, el pecado, se le acabó la alegría, sintió el peso, la disciplina, la mano de Dios sobre él por causa del pecado. Se le agotaron las fuerzas, tuvieron debilidad, sus huesos, dolores en sus huesos. Fíjense que tremendo por causa del pecado. Dice por eso, dice el salmista: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, y confesaré mis transgresiones, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Él confesó, declaró para ser restaurado, perdonado por el Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Todo esto como consecuencia, ¿no?, del pecado. Por supuesto, Dios trae de alguna manera para mostrar su condición. Aunque Él no, en un principio, Él no reconocía, Él ocultó el pecado. Sabemos que Él cometió adulterio y a causa de ese adulterio quedó embarazada Elizabeth. Y cuando supo que quedó embarazada, tuvo que mandar a matar al esposo. Fíjense, un pecado trae otro pecado aún más grande para cubrir el anterior. Y este fue el pecado terrible que cometió David. Por eso, él pensó que estaba todo oculto hasta que Dios tuvo que mandar al profeta Natán para confrontar a David y poner en evidencia el pecado que había cometido. Y que por eso él dice, contra ti es pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea que nadie, el engaño del pecado es que creer que nadie se va a enterar, que nadie sabe, que uno puede ocultar el pecado. Total, ¿quién se va a enterar? ¿Quién va a saber? Esto es lo que pensaba David, pero fíjense que tremendo. Segunda Samuel, capítulo, para que veamos nosotros solamente una parte, lo que dice el profeta. Jehová envió a Natán, el profeta, a David, vino a él, dice, y dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. Segunda Samuel capítulo 12. Segunda Samuel capítulo 12 dice, el rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Este era el hombre pobre. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso matar a sus ovejas, tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, fíjense David, fíjense, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, y dijo al profeta Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjense en la sentencia que está dando, en este caso el juez está dando a David, aquel que ha cometido este pecado sin misericordia. Pero esta enseñanza, esta ilustración, fíjense lo que dice el profeta. Y debe pagar la cordera tratando, dice. Entonces dijo el profeta Natán a David, tú eres aquel hombre. Fíjense. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Bueno, sigue. Ustedes pueden seguir leyendo, seguir en todo para que vean solamente que David tuvo que ser confrontado. Fíjense que cuando uno comete un pecado, a veces debe cometer otro pecado para cubrir el primero y así sucesivamente.
pensando, el engaño del pecado es que nadie se va a enterar. Pero, ¿qué es? Uno se engaña a sí mismo. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. No hay nada que pueda ocultarse de Dios. Como en este caso, él fue confrontado con el profeta y ahí reconoció su pecado y confesó. Fíjense que en aquel tiempo, en las leyes, aquel que cometía adulterio debería ser muerto. O sea que se apedreaba a los que cometían tal pecado. Por eso Dios perdonó a David. Pero también la consecuencia que tuvo a partir de ese pecado fue terrible. La misma, o sea, es la disciplina, no podemos decir que fue el enemigo, no fue su decisión y la disciplina del Señor sobre David. Fue terrible, nunca se apartará, dice, de su casa la espada. Fíjate, tremendo todo lo que ocurrió en la vida, en la familia, en sus hijos, en sus hijas. Tremendo, usted para ver. Y eso fue como disciplina duramente a David. Él lo hizo en secreto y Dios lo hizo en público. Lo iba a hacer en público la disciplina que iba a recibir David. Pero qué importante que él, al ser confrontado, reconoce su pecado, que ha pecado contra Dios. Y dice, delante de tus ojos, fíjense, ahí recién pudo ver que realmente nada se puede ocultar de Dios. Por eso David pide, fíjense en lo que pide, crea en mí, dice, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Vean lo que él pide, que Dios crea en él un corazón limpio, o sea que Dios lo purifique y Dios limpie. Crea en Dios un corazón limpio. Bienaventurado lo limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjense, está pidiendo que Dios lo limpie, que Dios limpie su corazón. Y un espíritu recto dentro de mí. Lo que está pidiendo, dice, no me eche delante de ti. Fíjense todas las consecuencias del pecado que trajo en su vida. No quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto está pidiendo David, que no lo eche, que Dios crea en él un corazón limpio, un espíritu recto, o sea, que pueda andar en rectitud, corazón limpio, que ande en santidad, en rectitud. Y pide que Dios obre en su vida, que Dios santifique, que Dios lo limpie, que Dios crea en él, lo que él no puede. Reconociendo, por eso el que piensa estar firme, mire que no caiga. Necesitamos constantemente, por eso, no tomarnos vacaciones, sino que debemos estar constantemente en comunión con el Señor. Por eso él dice, no me eches delante de ti, no quite de mí tu Santo Espíritu. O sea, estaría desprovisto, estaría alejado de Dios por causa del pecado. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Él te había pedido hasta el gozo, la alegría. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Cuando todo esto ocurre, entonces, fíjense, cuando hay perdón, restauración de parte de Dios nuevamente, volver a estar en la presencia de Dios, volver nuevamente a vivir en el Espíritu de Dios. Entonces dice, enseñaré a los transgresores tu camino, los pecadores se convertirán a ti. Qué maravilla. Esto es importante, cuando hay perdón, hay restauración. El Espíritu de Dios puede obrar en nuestra vida y podemos volver a tener pasión por las almas. Podemos ver en este tiempo que estamos viendo la falta de pasión por las almas, de pasión por la presencia de Dios. La pasión por la palabra de Dios se ha apartado. Necesitamos esta pasión por la presencia de Dios, la pasión por la palabra de Dios, la pasión por las almas que necesitan al Señor. Y solamente cuando hay una restauración, cuando Dios nos limpia, cuando Dios nos restaura, cuando seamos restaurados
al primer amor, podemos manifestar el amor de Dios. Por eso dice el salmista, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Qué bueno que Dios nos perdona, Dios nos restaura y nos da nuevamente una oportunidad para servir al Señor. Qué maravilla, la palabra del Señor. Pero él también ora a Dios y pide que Dios lo libre. Fíjense que a veces necesitamos que Dios cierre las puertas, necesitamos cerrar las puertas. ¿Qué significa cerrar las puertas? Confesar nuestros pecados y pedir que Dios nos libre de esa debilidad, de aquello que nos llevó y el pecado que fue cometido, para que no sea reiterativo, para que Dios nos libere. Por eso dice el salmista, fíjense, líbrame, en el verso 14 del capítulo 51, líbrame, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Líbrame de homicidio. Por supuesto, él cometió homicidio. Por supuesto, él usando la mano de sus enemigos, o sea, los hijos de Amón, o sea, mataron a Uría. O sea que, pero David fue lo que los puso al frente para que esto aconteciera, o sea que él cometió homicidio. Por eso dice, líbrame de homicidio. Específicamente reconoció el pecado y pidió, líbrame de homicidio. O sea, es confesar para que Dios, para cerrar las puertas, para que esto no vuelva a ocurrir. Y este tiene que ver con un verdadero arrepentimiento. Dice entonces, purificará mi lengua tu justicia. Abre mi labio y proclamará mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quiere holocausto. Por supuesto que esto no le costaría nada a David, porque en aquel tiempo se ofrecían sacrificios de animales. O sea, esto no le podría ofrecer cualquier cantidad de sacrificio, pero eso no tendría ningún valor. Porque el problema no está en los sacrificios exteriores que él podría hacer, los sacrificios de animales, sino el problema está en su corazón. Dice sacrificio que yo lo daría. Por supuesto que él daría un montón de sacrificios porque tenía animales, tenía todo lo que podía ofrecer para Dios. No quiere sacrificio que yo lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciará tú, oh Dios. O sea, un verdadero arrepentimiento, un volver a Dios, de reconocer el contrito y humillarse delante de la presencia, humillarse delante de Dios, en quebrantamiento, saber que hemos ofendido. Y esto tiene que ver con el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es reconocer, es volver definitivamente. Es un cambio de actitud y volverse totalmente a Dios. Es reconocer que hemos hecho malo. Él reconoció a través de la confrontación por la palabra de Dios, reconoció su pecado, reconoció el daño que había cometido, el daño y el dolor que eso produjo en su corazón, en su espíritu. Y esto es un verdadero arrepentimiento. Porque uno puede, por ejemplo, saber que cometió un pecado, que saben mentalmente, intelectualmente, que hizo malo, que hizo algo malo, que no está de acuerdo a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Inclusive uno puede tener sentimiento
puede lamentarse por lo que ha ocurrido, por el mal que ha cometido. En algunos casos llegan hasta allí, reconocen que cometieron mal, tienen dolor en su sentimiento, en su estado de ánimo por lo que ha cometido, y algunos se castigan. Por ejemplo, a veces, como se confiesa, uno demás da 10 Padre Nuestro, se hace una penitencia. Fíjense, es lo que pasó con Judas. Judas reconoció que había entregado a un hombre inocente. Se sintió mal, devolvió el dinero que había recibido por ello. Pero él se castigó él solo, fue y se ahorcó. ¿Qué hubiera pasado si hubiera vuelto y hubiera pedido perdón a Dios? Esto todo es parte para que haya un arrepentimiento. Uno debe reconocer que hizo mal. Y debe haber un sentimiento, un dolor, por supuesto, del daño que ha causado. Y como dijo David, ese debería morir y pagar 4 tantos. O sea, la restitución inclusive, 4 tantos por el pecado que ha cometido. Pero uno debe cambiar de actitud totalmente, decidir definitivamente volver a Dios, pedir perdón a Dios y no volver, por supuesto, a cometer. Por eso cerrar la puerta es: líbrame de homicidio, líbrame de esta debilidad. Señor, te confieso esta debilidad que no puedo controlar, líbrame, para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Este es el volver de verdad a Dios. Entonces, David, esta es la enseñanza. Por eso la Biblia, todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que todo lo que está en las Escrituras es para nuestra enseñanza, no para cometer los mismos errores, no para justificar el pecado, porque sabemos todo lo que causó esos pecados. Y esto nos enseña que debemos volver a Dios y acercarnos cada vez más al Señor para hacer su voluntad. Entonces, volver a Dios, el sacrificio que es acepto delante de ti, es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciará, oh Dios. Cuando hay un verdadero quebrantamiento, un reconocimiento y un volver de verdad, para no volver a cometer nunca más ese pecado. En Cristo Jesús somos perdonados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Este es el sacrificio que Dios acepta. El espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Es lo que acepta el Señor cuando de verdad volvemos a Él. Somos recibidos. Él nos recibe con los brazos abiertos, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y en este tiempo que estamos viviendo, tiempo profético, necesitamos arreglar nuestra cuenta con Dios, arreglar nuestra cuenta, porque nada podemos ocultar de Dios. Dios lo sabe todo. Así que qué importante que puedas volver a Dios, que puedas reconciliarte con tu hermano, que puedas vivir en una buena comunión con Dios y con tus seres queridos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque en ti hay perdón para que sea reverenciado. Gracias, Señor, porque tú nos restauras, tú nos levantas. Gracias por perdonarnos, Señor, porque hemos hecho tanto mal cuando estábamos lejos de ti, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Cuánto daño hemos causado en nuestra ignorancia por estar lejos de ti. Pero gracias, Señor, porque tú nos has perdonado y nos has restaurado. Y gracias, Señor, por liberarnos del pecado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Dios te bendiga.